Bueno, los expertos han conseguido reconstruir la cara de una mujer aborigen a partir de un museo de un cráneo del Museo Canario. Es el cráneo 977, que corresponde a una de las 4 únicas personas enterradas en lo alto de la fortaleza, en Santa Lucía de Tirajana. Este sería el aspecto de esa mujer, lo van a ver enseguida. Tendría entre 25 y 30 años cuando falleció. De ella se sabe que debía ocupar un lugar privilegiado en la sociedad, que había perdido varios dientes y que sufrió un golpe en la cabeza. Ahora podemos ver sus facciones, pero también se han aprendido muchas cosas sobre su vida y la vida de la mujer en el siglo VI. Nos van a hablar de este proyecto Marco Moreno, él es director de Tibicena. Señor Moreno, muchas gracias por venir, muy buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. Y Rosa Fregel, ella es profesora de genética de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días, señora Fregel. Buenos días. Gracias por estar con nosotros a los dos. Bueno, voy a comenzar con el señor Moreno. Señor Moreno, ¿cuánto ha llevado este proyecto de ponerle rostro a una mujer que vivió en el siglo VI en Gran Canaria? Bueno, este proyecto ha tardado aproximadamente unos 2 años, ¿no?, en poder finalizarlo de esta forma, con ciertos parones por problemas, digamos, metodológicos. Pero sí podemos decir que 2 añitos ha sido un poco lo que ha costado desde que tuvimos la idea y se la presentamos a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias hasta que se presentó la semana pasada. Y precisamente apuntaba antes la señora Fregel en la previa que ha sido fundamental el trabajo multidisciplinar, ha sido este hito científico, por así decirlo, posible gracias al trabajo de muchos profesionales, ¿no? Sí, yo creo que esa es la importancia que tiene este proyecto, que muchas veces este tipo de reconstrucciones se hacen simplemente desde un lado, y esta ha sido pues la combinación de la experiencia de mucha gente en tratar de dar una respuesta global a cuál sería el aspecto de un aborigen canario. Señora Fregel, a través de la genética, que es su especialidad, ¿qué podemos saber de esa antigua habitante de Gran Canaria? Quiero decir, el color de los ojos, del pelo. ¿Qué es algo artístico y qué podemos saber gracias a la genética, podríamos decir? Bueno, desde el punto de vista de la genética, no es una cuestión tanto artística, sino probabilística, es decir, tanto el color de la piel como de los ojos y del cabello no tienen una herencia sencilla, como por ejemplo la hemofilia, que si tienes un tipo de mutación tienes hemofilia y si no, no la tienes. En el caso del color de los ojos, por ejemplo, está controlado por un montón de variantes distintas. Entonces nunca podremos saber al 100% qué color tenía, pero probabilísticamente podemos calcular cuál sería el color más probable. Entonces la parte del color no es arte, es ciencia. Claro, y también quería yo preguntar, y luego seguimos avanzando en esa parte de la parte científica, ¿por qué se escogió ese cráneo en particular, señor Moreno? ¿Qué fue lo que hizo de que de todos los que había se escogiera ese en particular para proceder a esa reconstrucción que ha acabado con este rostro de esta mujer del siglo VI? Cuando empezamos el proyecto teníamos, de los 4 cráneos que tenemos ahora disponibles, teníamos 2 en concreto, un hombre y este cráneo, que pensamos que era un alofiso, pero incluso pensamos que era un hombre. Primero hacemos un análisis genético de ambos y una datación, y este cráneo es el único que nos permite tener una esperanza en cuanto a su reconstrucción, porque teníamos unas primeras pruebas genéticas que la doctora Fregel Rossi nos hizo y funcionó. Y por eso empezamos con este cráneo. También veíamos muy atractivo la idea de que fuera una mujer, tanto en cuanto a las mujeres muchas veces son mucho más invisibles en el discurso histórico, e incluso en el yacimiento de la fortaleza pensamos, no solamente por el cráneo que está enterrado o que se recupera en la parte alta del yacimiento, sino por los grabados que tenemos, los ídolos que aparecen en el propio yacimiento, que la mujer tenía un papel importante, y creíamos que era bastante interesante que la primera cara que se realizara en Canarias y en el caso también de la fortaleza fuera de una mujer. Señor Moreno, la vida de esta mujer, lo que sabemos de la vida de esta mujer, ¿es equiparable al resto de mujeres de aquella época o había una gran diferenciación social? Todavía no estamos en disposición de darte esa respuesta. Sí pensamos que esta mujer era especial o fue posiblemente alguien importante dentro de su comunidad, pero por ejemplo digamos, la bioantropología nos está diciendo que comparte rasgos con el resto de la población de su momento, ¿no? Por ejemplo, tiene un golpe en la cabeza,
su higiene bucal o no era la mejor, perdió dientes, tuvo abscesos en la boca. Nos está hablando posiblemente de problemas de salud, ¿no? También verdad que esos problemas serían comunes, como te decía, a toda la población, tanto de hombres como mujeres, e incluso el tema de la violencia también sería común a hombres y mujeres, aunque en mayores índices, como ha estudiado Teresa Delgado, que es la biantropóloga que ha trabajado en este proyecto por parte del Museo Canario. En el caso de las mujeres también hay violencia, aunque los hombres lo tienen en un índice superior. Y yo quería preguntar, desde el desconocimiento, claro, de que nos trabajan con la genética y que a priori parece tan complejo, ¿qué restos genéticos quedan en un cráneo localizado después de tanto tiempo? ¿Con qué material se cuenta para obtener tan avalancha de datos? Pues en realidad tenemos la suerte de que la molécula de ADN, que es la que contiene la información genética, es una molécula bastante resistente, es muy estable. Entonces, si se dan las condiciones necesarias, puede durar bastante en el tiempo. Y además, como el campo del ADN antiguo ya tiene sus años y hemos ido aprendiendo de los errores, ya tenemos localizadas qué parte de los restos esqueléticos tienen una mayor probabilidad de tener ADN. Y, por ejemplo, hay una región del cráneo donde estaría el oído, que al ser un hueso muy denso contiene bastante ADN si la muestra se ha conservado bien, y las muestras dentales también sabemos que tienen mucho ADN. Entonces fue el tipo de muestras que elegimos para hacer este estudio. Señor Moreno, aparte del objetivo divulgador de que todos veamos cómo era la cara de una persona del siglo VI, a ustedes, a los profesionales, ¿esta reconstrucción les ha aportado algo? ¿Han aprendido algo? ¿Esta cara era más o menos lo que esperaban o han descubierto algo que no esperaban? Hombre, la arqueología o el pasado siempre está rodeado de muchas recreaciones fantásticas, a veces unas más acertadas, otras menos. Y en este caso no esperábamos nada a priori. Verdad que los trabajos de Rossi pues, nos ayudaron bastante a quitar mitos, en este caso que sea morena, con los ojos oscuros. Siempre tenemos el mito del aborigen alto, rubio, ojos claros. También ese buen salvaje que no tiene problemas con nadie, por decirlo así. En este caso estamos viendo un tema de violencia. Y creemos que desmitificar la historia y acercarnos más a esa realidad pasada, yo creo que es la gran bondad de este trabajo, ¿no? Y hemos aprendido sobre todo mucho el método, ¿no? Y ahora seremos capaces de hacer lo mismo más rápido y digamos no dar, por lo menos en algunos casos, de no tener los mismos, no tardar tanto en estos 2 años como hemos tardado, sino hacerlo mucho más rápido. Señora Fregel, estamos hablando de la genética. ¿Qué más nos puede decir? Hay una pregunta clave cada vez que hablamos de indígenas y muy difícil de responder y con respuestas distintas según a quien le pregunte. Pero con la genética podemos saber en qué momento llegaron los humanos a las islas. Se pueden hacer cálculos usando ADN, pero los periodos temporales que nos dan son muy amplios. Entonces nosotros necesitamos de los arqueólogos y de los antropólogos que nos ayuden con ese tema. Y para eso lo que se suele hacer son dataciones de carbono 14. Y bueno, si nos fiamos en las dataciones de carbono 14 que son fiables, es decir, que se han hecho con metodología moderna y que se han hecho en restos humanos o, por ejemplo, animales domésticos que acompañaban a los humanos, yo diría que la colonización de las islas se produjo probablemente después del cambio de era. Pero quizás Marcos tenga más información. Señor Moreno, ¿qué opina usted? ¿Sería durante el cambio de era aproximadamente? ¿Por qué si preguntas a distintos arqueólogos hay tantas respuestas diferentes? Desgraciadamente o afortunadamente la arqueología todavía no es una ciencia o no podemos, 2 más 2 aquí no son 4 muchas veces. Y una datación no siempre equivale a un dato, es decir, podemos tener dataciones para Gran Canaria, en este caso tenemos dataciones del siglo IV, V como más antiguas, eso nos hace pensar en el cambio de era, siglo I, para hacer, digamos, dar una franja bastante amplia, pero podemos pensar también en el siglo III, para Lanzarote otros arqueólogos hablan del siglo I, o incluso llegan a hablar incluso del siglo X a.C.
El problema es que todo se pone en un contexto histórico y, como digo, una datación no equivale a un dato histórico, sino simplemente un elemento más con el que tenemos que trabajar a la hora de interpretar la llegada de las primeras poblaciones a Canarias. Y creo que Rosy sí es bastante modesta, pero creo que sí, de ello se ha publicado recientemente, se va a publicar un artículo donde ella habla un poco de la ocupación de la isla, y creo que sí, en breve, en la conjugación de genética y de arqueología, sobre todo teniendo más dataciones arqueológicas, van a poder un poco descifrar o permitir conocer un poquito más la llegada a Canarias de esas poblaciones, y si vinieron todos de una vez o en cambio vinieron de varias veces, varias oleadas, o como queramos utilizar la terminología genética. Esto ha sido un trabajo exhaustivo, señor Moreno, ya lo ha apuntado la señora Fregel, por muchos especialistas, genetistas, arqueólogos, y luego también está la historia, que ha ayudado a ponerle a lo mejor pues lo que el cabello, la ropa, eso también se ha basado en estudios históricos de cómo iban ataviados los antiguos pobladores de Canarias. Entonces todo se ha combinado para dar este aspecto que supone una de las pocas reconstrucciones faciales que se han hecho hasta el momento en España, ¿no? Claro, de ellos, para por ejemplo el pelo o la ropa de esta giga se han utilizado dos fuentes. Por un lado, la ropa la hemos vestido de blanco, no es inocente la elección de esa ropa. Ese cráneo se recogió en lo alto de la fortaleza. Nosotros pensamos que la fortaleza fue uno de los grandes templos que tenía Gran Canaria, como allí le llamaban en las crónicas de la conquista, le llamaban Umiaga, ¿no? Umiaga o Jumiaya. Pues habla Abreu Galindo de que había unas monjas, que las maguadas, que vestían de blanco. Por eso lo hemos vestido de blanco. Y en cuanto al pelo, hemos tirado un poco de los ídolos que hay en el Museo Canario y en otros museos. Y si nos fijamos en esos pelos, van con una especie de pequeñas trenzas, ¿no? Por eso le hemos puesto esas trenzas a ese pelo largo que tuvo que tener, pues posiblemente esta mujer o otras mujeres. Una última pregunta para la señora Fregel, ya nos quedamos sin tiempo, pero con la genética también podemos saber si hubo problemas de consanguinidad entre los antiguos canarios. ¿Había problemas de poca población? ¿Se han detectado esos problemas en Gran Canaria, en Tenerife, o hay algunas islas que tienen ese problema y otras no? Con los datos que tenemos hasta ahora y el trabajo del que estaba hablando Marco, pues también va a responder un poco esas cuestiones. Lo que hemos visto hasta ahora es que hay islas que tenían una gran población, por ejemplo Gran Canaria y Tenerife, tenían poblaciones grandes, eran capaces de, con los recursos que tenían, mantener esa gran población, y por lo tanto no detectamos problemas de endogamia. Pero luego hay otras islas como La Gomera y probablemente El Hierro, en que vemos una diversidad genética muchísimo más baja. Para que se entienda, cuando observas una diversidad genética baja es como si todo el mundo fuera familia, porque claro, la población es tan pequeña que al final todos están relacionados. Entonces, eso lo hemos hecho a nivel mitocondrial, que es una forma un poco complicada de calcular estas cosas, pero ahora estamos usando genomas completos con técnicas nuevas que son mucho más potentes, y yo creo que en pocos años vamos a poder responder esa pregunta. Pero está claro que sí, que no todas las islas eran iguales, y que sí hubo problemas de endogamia en La Gomera. De hecho, incluso había prácticas exogámicas, no podías casarte con alguien de tu grupo porque ellos eran conscientes de los problemas que había con la endogamia. Pues señora Fregel, muchas gracias por respondernos a todas estas preguntas. Ojalá todas esas preguntas que nos hacemos tengan respuestas. Señor Moreno, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días. Gracias a los dos. Buenos días. Buenos días y gracias a ustedes.